El Nahual de Morelos, México. Hola, buenas noches a todos. Esto que les voy a contar le sucedió a mi esposo hace 3 años, cuando fuimos de visita a casa de mis suegros, en Morelos, México. Él siempre había sido súper escéptico de temas paranormales, incluso a veces hasta se burlaba, pero todo cambió después de ese viaje. Nosotros vivimos en California, Estados Unidos, y siempre procuraba apoyarlos en cualquier aspecto. Por lo tanto, su familia siempre nos recibía con los brazos abiertos cuando íbamos, y generalmente terminábamos durmiendo muy noche. Una tarde se puso a tomar con sus primos, ya que era el último sábado antes de regresarnos. Por mi parte y muy a mi pesar, me preferí ir a descansar junto con mis hijos. Estábamos relativamente cerca, a un par de calles, y no le vi mayor problema. Había sido un día largo, y en cuanto toqué la almohada, me quedé dormida. A las 3 de la mañana aproximadamente, escuché que tocaban la puerta y el timbre de manera desesperada, y unos gritos pidiendo que abriera por favor. Inmediatamente reconocí la voz de mi esposo. No supe cómo, pero bajé rápido las escaleras. En cuanto abrí el portón, se metió, y con la luz del patio pude verlo que estaba pálido. Me iba a asomar a la calle, pero me jaló del brazo. Me dijo que cerrara de inmediato y nos metiéramos. Ya habían salido de su habitación mis suegros y mi cuñado, junto con su esposa. Los niños afortunadamente seguían durmiendo. Tratamos de que nos explicara qué pasaba, pero solamente nos miraba con una cara desencajada de horror. Al momento pensé muchas cosas, que quizás por la violencia que se había desatado en el estado, habían querido hacerles algo, o quizás un accidente. Fue hasta unos minutos después que empezó a contarnos que solamente se había quedado tomando con su primo de nombre Eduardo, pero al terminarse las cervezas quisieron conseguir más, y fueron a otra colonia a buscar. Tomaron el auto y estaban por llegar, cuando en medio de la calle lo que parecía un cerdo no los dejaba pasar. Lo describió como del tamaño de un burro y de color muy oscuro, que poco a poco se empezó a acercar a ellos. Mi esposo intentó rodearlo, pero no los dejaba pasar. Molesto, echó de reversa, pero el carro se le apagó. Ya no quiso prender. Tuvieron que bajarse, y en ese momento el animal o lo que fuera empezó a atacarlos. Al primero que atacó fue a mi esposo. Vio que tenía unos colmillos que no correspondían con la clase de animal. Eran como de perro. De nuevo se subió al auto, pero su primo se echó a correr por la calle, intentando que no lo alcanzara el animal. En ese momento, mi marido se percató que esa bestia corría con 2 patas, como si estuviera parado. Al instante, se quedó paralizado del miedo. Hacía unos ruidos extraños que no correspondían a un cerdo. Trató de reponerse del susto, y cuando quiso alcanzar a su primo, sintió un frío en la espalda que lo hizo voltear. A pocos metros venía el animal que había visto alejarse en dirección contraria. Por instinto, echó a correr por donde se había ido su primo. Los perros aullaban, como sintiendo lo que pasaba en la calle. No vio por ningún lado a Eduardo, y solamente escuchaba las pezuñas cada vez más cerca. No se paró hasta que llegó a la casa corriendo. Casi de inmediato, mi cuñado le marcó a la familia de su primo para saber de él. Sin embargo, nadie lo había visto. Inmediatamente salieron a buscarlo. Mi suegra se puso a rezar, y mi esposo, que no era creyente de ninguna religión, aún temblando del susto, empezó a hacerlo también. Mi suegro salió junto con mi cuñado, a pesar de que mi esposo les rogaba que no lo hicieran. En ese punto, a pesar de haber estado viviendo toda la tarde, estaba en juicio. La borrachera se le había quitado. Buscaron toda la noche, y junto con los demás familiares de mi esposo, recorrieron varias colonias, sin ningún resultado. Ya nadie durmió esa noche. Regresaron con el carro. Lo habían encontrado con las puertas abiertas. Alrededor había pisadas, pero ninguna del animal que describió mi esposo. Nuevamente, ya con la luz del día, siguieron buscando, pero hasta la tarde fue que localizaron a Eduardo en un hospital que estaba en otro municipio, como a media hora en auto. Lo habían encontrado en una barranca unos campesinos. Tenía contusiones por todo el cuerpo, un brazo fracturado, pero gracias a Dios, nada que pusiera en peligro su vida. Al preguntarle qué había pasado, coincidió en todo lo que había dicho mi esposo, que habían ido por más cervezas hasta que se les atravesó lo que parecía un cerdo, y que era muy grande, pero añadió algo que nos impactó, y fue que cuando lo empezó a perseguir, se percató que no corría en 4 patas, es decir, corría como humano, sobre sus 2 pezuñas traseras.
Aparte de las pezuñas, percibió un ruido como si se escucharan voces dentro de una olla. Él solamente pensaba en correr y alejarse de esa bestia, pero por más que lo intentaba, no dejaba de seguirlo, hasta que llegó a la barranca, donde cayó perdiendo el sentido. Ya más tarde en casa, estábamos reunidos tratando de encontrar una explicación, y pensábamos que podía tratarse de una alucinación a causa del alcohol, pero ellos nos decían que era imposible que los dos hubiesen imaginado lo mismo. Al año siguiente, ya con el fluir de la vida y los problemas cotidianos, el tema se fue olvidando, o al menos restando importancia. Regresamos de visita y bromeamos un poco sobre el tema. Ya reunidos en casa de mis suegros, comimos, bailamos, jugamos un rato la lotería y se nos pasaron las horas. Era cerca de la 1 de la mañana cuando todos se dispusieron a irse. Nos estábamos despidiendo en la entrada de la casa cuando escuchamos unos ruidos de pezuñas en la calle y una especie de bufido. Tanto mi esposo como su primo se pusieron muy nerviosos. No atinamos a encontrar el origen, hasta que se nos manifestó a todos. Parecía del tamaño de un toro. Pasó de un lado a otro de la calle y regresó a las sombras de nuevo, como si estuviera esperándonos. Mi suegro, ya con unas copas de más, salió diciendo muchas groserías y retando a aquella cosa. Como pudimos, lo calmamos, mientras nos mirábamos unos a otros. Esa noche ya nadie quiso salir y terminaron durmiendo en la sala y el comedor. Aunque les aseguro que en nuestra habitación ni mi esposo ni yo logramos conciliar el sueño en absoluto. Nunca volvimos a escuchar ni ver nada, pero desde ese día mi esposo cree en todo lo paranormal. Amigos, los quiero invitar a que se vayan a suscribir a mi canal de YouTube. Ahí estaremos subiendo los videos un día antes. También estaremos subiendo un podcast con historias más largas. De hecho, en el momento en el que están viendo este video, seguramente en YouTube ya tenemos contenido nuevo para que lo vayan a ver. Muchas gracias por todo su apoyo.